Muy bien, muy buenas noches con todos los asistentes. Hoy tendremos la ponencia de esta quinta sesión que viene con el tema de aportaciones del empleador en salud, SIS, EPPs, AFPs, ONP. Retenciones cuarta y quinta categoría, casos prácticos, como parte del curso Gestión de Planillas. Esta ponencia estará a cargo de el señor Julio Ángel Villena Guamaní, contador público colegiado con 6 años de experiencia en outsourcing contable en materia financiera, tributaria y laboral, destacado en empresas del sector privado, comercial y exportación, con maestría en ciencias contables y financieras, con mención en auditoría y gestión tributaria. Todas las preguntas que deseen realizar y sus intervenciones se realizarán al terminar la disertación, al final de la presentación general. En caso hubiese alguna duda por parte de los invitados, los invitamos a que puedan levantar la mano al final para poder realizar sus preguntas y, si desearan los comentarios, dejarlos por el chat en el transcurso de la ponencia. Ahora damos la bienvenida al contador Julio Ángel Villena Guamaní para que pueda iniciar con esta ponencia. Muy buenas noches, estimados, estimadas, con cada uno de ustedes. Permítanme compartir mi pantalla para poder comenzar el día de hoy. Bien, buenas noches, estimados. Permítanme primero consultar si es que pueden visualizar mi pantalla y me escuchan sin ningún problema, por favor. Gracias. Entonces, comenzamos. Bien, en nuestra quinta sesión vamos a abarcar el tema de las aportaciones del empleador y de acuerdo a los conceptos que ustedes tienen de tributos sociales, también corresponden reconocer lo que son los descuentos que se hacen al trabajador. Para ello, hacer una pequeña noción que nosotros en la sesión número 3, no, en la sesión número 2, hablamos sobre los tributos sociales. Permítanme solamente compartir nuevamente parte de ese material de la sesión 2, donde en este pequeño cuadrito habíamos mostrado las contribuciones sociales que se efectuaban tanto por parte del empleador y por parte del trabajador. E inclusive hicimos una pequeña planilla simple donde mostrábamos que cada vez que se realizaba la contratación de un trabajador, el empleador asumía estos costos adicionales, mientras que el trabajador tenía que asumir que parte del sueldo acordado tenía que descontarse por medio de un fondo de pensiones. Entonces, teniendo esa noción de los tributos que asume el empleador y de los tributos que se le descuenta al trabajador, por parte del empleador, en este caso de la empresa, aparte de asumir costos adicionales, también va a actuar como un agente de retención. Significa que del sueldo que ha pactado con el trabajador va a descontarle una pequeña parte, una proporción, de acuerdo al fondo de pensiones elegido,
al nivel de ingreso que está generando o cualquier otra circunstancia que afecte el sueldo del trabajador. Actuamos en este caso, la empresa en este caso actúa como un agente de retención. Va a encargarse de retener una parte del sueldo y destinarlo, ya sea a entidades públicas o terceros, dicha retención. Tomando en cuenta esa noción, lo que quiero hacer el día de hoy es lo siguiente. Quiero tratar de ser un poquito, tratar de sintetizar algo de la teoría, porque lo que me interesa es, con ustedes, hacer una pequeña práctica de una planilla horizontal con ciertas condiciones, atribuciones que nos van a ayudar a poder trabajar de esta manera. En primera, para efectos de los aportes que asume el empleador, vamos a mencionar el seguro, en este caso el salud. En este caso, el salud, el seguro regular, es el que habitualmente tienen todos los trabajadores que están incluidos en planilla y se encuentran activos. Incluye también a todo tipo de trabajador por régimen especial, sea de construcción civil, pesquero, portuario, entre más. ¿De qué manera se accede a este seguro? Cuando la empresa registra a los trabajadores mensualmente ante SUNAT, en este caso a través de un registro. El tema del registro es algo que vamos a ver en la sesión 5. En sí es el procedimiento de, una vez acordado el contrato del trabajador, ha llenado las fichas correspondientes con respecto a sus datos y demás, lo que procede a hacer el área de recursos humanos es ingresar en el registro de la página de la SUNAT para dar la alta al trabajador. Cuando se da la alta al trabajador, de esta manera ya accede al seguro de salud. Asimismo también, y adelantándonos tal vez en parte a esta sesión 10, también corresponde que cuando se llene este registro, inclusive también te indica que establezcas cuál es el fondo de pensiones que ha establecido en este caso la persona, sea ONP o AFP. Si es la primera vez que una persona está aportando, tiene un plazo para poder hacer la solicitud, en este caso, de cuál es el fondo de pensiones que escoge, en este caso, el trabajador. En sí consideramos que el seguro de salud, a diferencia del SIS, tiene una cobertura más integral, donde permite este tipo de prestaciones, tanto de lo que es prevención, salud, recuperación, prestaciones de maternidad, bienestar y promoción social, y también como prestaciones económicas, las cuales son relacionadas a los subsidios que habíamos mencionado anteriormente. El trabajador que ya está incluido en la planilla puede, en este caso, acceder al seguro, su derecho habiente, así como también sus menores hijos. Entonces, esta cobertura pueden tenerla sin ningún problema. Tiene que, en este caso, el trabajador haber acreditado a sus familiares para poder tener ese acceso a la cobertura, donde también el registro del derecho habiente se efectuará por medio del registro. Nuevamente, el tema del registro es una aplicación en la plataforma de la SUNAT, donde se da de alta al trabajador colocando los datos correspondientes. Estos datos se vinculan con el Seguro Social y automáticamente la persona ya tiene acceso al seguro. ¿Cuánto es en este caso la tasa que se asume cuando se aporta a salud? Vigente, en este caso es del 9% de la remuneración o el ingreso mensual que percibe el trabajador, que está a cargo de la empresa. Bueno, aquí hay una excepción por parte de los pensionistas donde, bueno, el 4%, perdón, que el aporte de salud es el 4% y ya no es un aporte, en este caso es un descuento. Por eso dice que es un cargo del pensionista. Para efectos del aporte de salud, el que nosotros hemos visto en el cuadro de contribuciones sociales,
el de salud va a ser del 9%, sobre la remuneración del trabajador o sobre la remuneración mínima vital vigente. Es necesario especificar eso porque también por efectos de la planilla, si un trabajador por, por una por una forma de trabajo menor a las 8 horas y llegase a recibir menos, inferior al mínimo vital, eso no significa que los aportes tengan que efectuarse sobre el sueldo que percibe el trabajador, sino sobre la remuneración mínima vital. Eso lo veremos en el caso siguiente. Y solamente para terminar, algunos conceptos con relación a este seguro de vida, perdón, este aporte considerado de la salud. ¿Qué pasa si el asegurado queda desempleado? Yo trabajé hasta el 30 de abril del presente ejercicio y estoy ahorita sin empleo. No tengo, en este caso, un puesto de trabajo y tampoco estoy desarrollándome de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso con el salud? El salud te da un derecho de cobertura especial cuando estás desempleado que se va a denominar latencia. Dependiendo de dependiendo del tiempo hayas laborado hasta el periodo de tu cese, el salud te permitirá que puedas atenderte a pesar de que tu empleador ya no esté aportándole salud porque ya no estás trabajando con él. Permite que puedas atenderte en salud hasta un máximo de 12 meses, dependiendo del número de aportes que tu empleador haya realizado dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha del cese. En este caso, aquí tenemos este pequeño cuadro que muestra la latencia mínima de 2 hasta 12 meses. En este caso, mucho va a depender del tiempo que estuviste elaborando para con tu empleador, para que sobre ese tiempo acumulado, el salud te pueda dar un periodo de latencia, es decir, un periodo adicional que mientras no estés trabajando, mientras estés desempleado y no te estén aportando el salud, tú puedas atenderte de manera excepcional. Si el trabajador, en este caso, ha laborado en razón de entre 15 a 19 meses, entonces podrá atenderse hasta por 6 meses adicionales, de acuerdo a su cobertura. Eso en parte ayuda mientras el trabajador se restituye en un nuevo centro de trabajo y nuevamente puede tener la cobertura sin ningún problema. Esto se activa cuando queda desempleado por un periodo prolongado de tiempo o requiera de la salud y en ese momento no se encuentra en planilla. Por lo general, los 25 de cada mes, lo que hace en el salud es mostrar la cobertura de todos los trabajadores que se tienen para que puedan asegurarse. Inclusive, si esta persona ya dejó de laborar, va a seguir apareciendo en el sistema del seguro que aún puede atenderse. Esto por razón de la latencia. Pero cuando haya pasado el tiempo de la latencia, entonces en el sistema se encontrará que ya no tiene una cobertura. Por lo tanto, tendría que nuevamente o entrar a un centro de trabajo o, en este caso, aportar de manera voluntaria para poder seguir teniendo la cobertura. Algo aparte a mencionar sobre los aportes que asume el empleador, quería recalcar solamente el tema del EPS, que es un dato simple. En este caso, la EPS, al igual que el salud, se trata de empresas que van a brindar un servicio de seguridad social en salud privado a los trabajadores que estén afiliados. Esto, bueno, se crea bajo el amparo de la Ley de Seguridad de Salud y permite de alguna manera complementar los servicios de atención para la salud que viene prestando al régimen contributivo.
En este caso, el EPS cuenta con infraestructura propia y también de terceros, o de terceros, y que están bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. En este caso, la EPS no viene a reemplazar el e-salud. Como dice el concepto, se encarga de complementar los servicios de atención de salud para aquellos que estén afiliados en el mismo. Entonces, se llama afiliado, en este caso, aquel trabajador de relación de dependencia, es decir, bajo una planilla, y también, en este caso, a sus derechohabientes, tanto el cónyuge, convivientes, hijos menores, para que puedan tener esa afiliación o esa cobertura. Lo que sabemos es que en el salud normalmente aportamos un 9%, pero cuando nosotros elegimos una EPS, entonces aquí va a haber un prorrateo, una fracción del aporte que se está efectuando, donde una parte de este 9%, 2.25, va a corresponder para la EPS elegida y un 6.75% corresponderá al salud. De alguna manera, este aporte del EPS se divide en dos, donde la empresa va a poder utilizar como crédito ese aporte adicional que está efectuando a razón de un 25%. Esto lo voy a complementar o lo voy a aplicar en la planilla para algunos trabajadores que van a acogerse a la EPS y van a ver de esta manera ustedes cómo es que se está realizando esa aportación. El aporte general es del 9%. Para los que se han afiliado a EPS, en este caso el EPS de salud, se va a dividir en dos. Una parte al EPS y la otra parte salud. Y en este caso el salud quedaría con una tasa reducida del 6.75%. Es importante tomar esto en cuenta porque para sesiones más adelante, para efectos de considerar el aporte de salud, ya no se va a considerar el aporte de salud regular del trabajador, sino también se va a considerar el aporte de la EPS. Entonces, hay que tomar en cuenta también bajo qué régimen contributivo o si es que está afiliado el trabajador bajo el sistema EPS para considerar dicha aportación, que también es base para el cálculo de uno de los beneficios sociales que vamos a ver más adelante. Y bueno, destacar que como esto es un servicio complementario, quien se encarga en este caso de gestionar estas EPS son dos entidades privadas, tanto lo que es RIMA como también lo que es Pacífico, lo que actualmente es vigente y realiza dichas coberturas. Brevemente, hemos terminado con lo que corresponde a los aportes del empleador. Lo que sigue más adelante son descuentos del trabajador. En lo que son descuentos del trabajador, mencionamos ya en este tema de contribuciones cuando hablamos del fondo de pensiones, sea por la ONP o la FP. En este caso, por efectos de una sintetización, lo que hice es tomar un cuadro referencial de un colega donde mostramos de manera comparativa lo que es elegir un sistema nacional de pensiones y lo que es un sistema privado de pensiones. En este caso, el Sistema Nacional de Pensiones, que está encargada por la ONP, que en este caso es la Oficina de Normalización Previsional, tiene una tasa fija del 13% del sueldo del trabajador, una tasa fija y constante. A diferencia de la AFP, que como sabemos a la fecha son 4 AFPs vigentes y tienen tasas diferenciadas. Sin embargo, esas tasas diferenciadas tienen la base de que un 10% pertenece al trabajador, el resto son comisiones y 1.74, vigente al momento, corresponde a una prima de seguros. Brevemente, dentro de este pequeño cuadro, en la parte inferior, lo que hice fue arrastrar y copiar el cuadro que se utilizó para efectos de la sesión número 2, donde mostrábamos las 4 FPs. Aquí está lo que les estoy mencionando por los aportes obligatorios que corresponden al 10%, la prima de seguro fija que a la fecha es de 1.74
Y aquí lo que varía son las comisiones, tanto lo que es comisión por flujo o la comisión mixta. Esto para efectos del FP. Recordemos que para efectos de la ONP, esto es un fondo común, es público. Todo lo que se le descuenta hoy día al trabajador activo sirve para poder pagar la pensión de aquellos jubilados, aquellos cesantes que se encuentran, que ya no se encuentran en este caso laborando. En el caso del FP, no es un fondo común, es una cuenta personal, privada, donde el fondo que te descontaron, que se fue aportando, acumulando, te pertenece. En este caso aquí vemos también ciertas disposiciones o limitaciones que te dan el fondo de pensiones para, bueno, en ciertos casos poder efectuar el retiro o, en este caso, las condiciones para mantenerse en dicho régimen o para poder acceder a una pensión. El principal requisito que se tiene es que al menos se haya aportado 20 años y haber cumplido la edad. Es cuando se cumplen esos dos requisitos, la mayoría de edad y en este caso el tiempo de aporte mínimo, a una persona se le llama jubilado. Cuando no cumple uno de estos dos factores, entonces no se le puede llamar jubilado, se le llama cesante. Cesante porque no cumplió uno de los dos requisitos para poder ser jubilado. Esta parte de la teoría lo dejo con ustedes y aparte voy a también agregar un dato adicional para que puedan ustedes tenerlo como lectura complementaria. Mi intención es poder mostrar, al menos por efectos didácticos, que la ONP corresponde a una tasa fija del 13% por descuento en las planillas a todo trabajador activo, cuyo fondo no es propio, sino colectivo, y que va direccionado, en este caso, a todos los pensionistas actuales, a diferencia de la AFP, que tiene tasas diferenciadas de acuerdo a la AFP eh, a- perdón, de acuerdo a cualquiera de las 4 FPs vigentes, de los cuales este fondo es de manera personal, es privado, y puedes en este caso también tener la potestad de efectuar un retiro, ya sea de un 95% o de un 25%, cumpliendo ciertos requisitos. Es de mencionar que también hace unos meses ya también salió el reglamento, el cual aprobaba la liberación de la AFP hasta por 4 UITs. En este caso, de acuerdo al último dígito del RUC, perdón, al último dígito del DNI, estoy todavía pensando en semana de impuestos, donde puede en este caso personarse, llenar la solicitud y posteriormente efectuar el retiro correspondiente. Eso por las disposiciones que el gobierno ha dado. Por último, y no menos importante, que también es un tema que hemos mencionado con respecto a los descuentos que se efectúan al trabajador. En este caso, son las rentas de quinta categoría. Mencionamos que las rentas es sinónimo de ingresos. En este caso, si una persona natural, como nosotros, trabaja de manera subordinada bajo una remuneración, se considera como rentas de quinta categoría, porque está dependiendo, en este caso, de un tercero, dependiendo de una empresa donde en primera percibe un sueldo y va a estar sujeto a todas las disposiciones, reglas, indicaciones que da el empleador. En este caso, para efectos de considerar qué cosa es un ingreso, entonces se va a considerar todo aquel sueldo, salario, asignación, prima, gratificación, entre más. Inclusive, yo les había remitido un cuadro que corresponde a la tabla paramétrica 22, donde se coloca cuáles son los ingresos que
habitualmente se le da a un trabajador y al mismo tiempo se menciona por este tipo de contribuciones si está afecto o no está afecto, si se le descuenta o no se le descuenta. Sin embargo, hay que recalcar que no necesariamente todo lo que el trabajador perciba como sueldo, todo lo que perciba del empleador va a ser necesariamente afecto al impuesto a la renta de quinta categoría, que se consideraría un descuento. En este caso vemos que hay ciertos conceptos que no están afectos. En primero de ellos, las indemnizaciones que se den no tendrían por qué estar, en este caso, afecto a la renta de quinta categoría, sabiendo que una indemnización buscó reparar un daño, un perjuicio que se ocasionó con el trabajador. Asimismo, también la CTS, que es un beneficio social que mencionaremos más adelante, sin embargo, que tocamos para efectos de hablar sobre los regímenes laborales de la MIPE y no MIPE, donde en este caso la CTS busca de alguna manera coberturar al trabajador cuando está en época de desempleo, donde se dispone que esta CTS pueda utilizarse en ese momento como un fin previsional. Por lo tanto, esa CTS, si busca prever ese fin, no podría en este caso estar sujeto bajo las rentas, bajo el impuesto a la renta de quinta categoría, dado que lo que busca el impuesto a la renta de quinta categoría es considerar aquellos ingresos habituales que percibe el trabajador que son afectos para la contribución, en este caso, con el Estado. Si una persona percibe mayores ingresos afectos, entonces mayor será su carga tributaria, en este caso, mayor el pago. Tampoco estaría afecto lo que son las pensiones, por lo general de los jubilados, eh, bueno, tengo por ejemplo familiares donde están por otra ley, que no es del sistema de pensiones de la ONP, la 1990, o de la FP, sino por la 2530, donde mes a mes se le da una boleta de pago, al igual que todo pensionista, donde en este caso no se va a encontrar que percibe un ingreso, pero ese ingreso no se encuentra afecto al impuesto a la renta de quinta categoría, dado que estaríamos considerando que esta persona ya cumplió su tiempo de trabajo y lo único que le está correspondiendo es percibir, en este caso, un ingreso que le correspondía por su tiempo de aporte. Esto que estoy mencionando es solamente para efectos de una, de una ley anterior, pero también aplica para rentas vitalicias o aquellas pensiones cuyo origen correspondían a la jubilación. Y bueno, también los subsidios que se otorgan por incapacidad temporal, maternidad o lactancia, también se considerarían que son inafectos a la renta de quinta, es decir, no van a estar grabados, no van a estar incluidos para efectos del cálculo. La pregunta es, ¿cómo realizo en este caso esa proyección, ese cálculo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para efectos de la planilla que vamos a trabajar después del receso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el escenario de una planilla del régimen laboral general común, es decir, una NOMIPE. Para efectos de esta proyección, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En primera, se tiene que primero establecer cuál es el sueldo de la persona y proyectar ese sueldo por todo el año. Con ello vamos a tener la totalidad de los sueldos y a ello vamos a efectuar un descuento que habíamos mencionado en la sesión anterior, correspondiente a 7 unidades impositivas tributarias. Recordemos que la UIT es una unidad de referencia para efectos fiscales. De manera detallada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando queremos proyectar cuánto sería en este caso el impuesto a la renta que debemos descontar al trabajador en la planilla, se establece de esta manera. Primero, se establece cuáles son los ingresos grabados, los ingresos afectos, y proyectarlo a razón de todo el año. Si estamos en enero de 2022, entonces proyectaré
el sueldo establecido multiplicado por los meses restantes del año por el que se estima que el trabajador percibiría el mismo sueldo. En este caso les muestro un pequeño cuadro que es de referencia de la misma SUNAT. En este caso es lo que les estoy diciendo. A la remuneración mensual la vamos a multiplicar por el número de meses que falta, incluido el de la retención. Es decir, si estoy hoy día, mes de enero, multiplicaré por el número de meses que faltan, en este caso 11, y también voy a considerar el mes en el que estoy haciendo la proyección, el mes de enero. Por lo tanto, hasta ahí ya tengo 12 remuneraciones, las 12 remuneraciones de todo el año, que coinciden, en este caso, con los 12 meses que tiene un año calendario. Y aparte, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle todo concepto remunerativo afecto, sean gratificaciones o remuneraciones u otros ingresos que perciba de manera habitual el trabajador. Cuando se tenga todo ello, voy a obtener la remuneración bruta anual proyectada. A esa remuneración bruta anual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a efectuar una deducción. Como les dije, aquí hacemos una deducción, de acuerdo a lo que indica la normativa, de hasta 7 unidades impositivas tributarias, tomando en cuenta que para el año 2022 la UIT vigente es de 4.600 soles. Entonces, del punto número 1, la renta bruta anual, vamos a descontar 7 unidades impositivas tributarias para obtener renta bruta anual menos 7 UITs, la renta neta anual o la remuneración neta anual. Si es que restando los ingresos de esta persona superamos las 7 UITs, es decir, tenemos todavía un excedente de la remuneración neta anual, entonces ese excedente estará afecto al impuesto a la renta de quinta categoría, el cual está vigente desde hace años, tiene una tasa escalonada. Esta tasa escalonada trabaja de esta manera, que cuando nosotros obtenemos una remuneración neta anual, lo que vamos a hacer es distribuir el ingreso que percibe el trabajador, es decir, de la remuneración neta anual proyectada, lo vamos a distribuir de manera proporcional en estas tasas que ustedes visualizan. Las tasas que se retiene al trabajador o a una persona que percibe rentas de quinta categoría son a razón de un 8% hasta un 30%. Cada vez que el trabajador tenga más ingresos, estará sujeto a más escalas. Y esto se hace de una manera justa. Se supone que si más ganas, más impuesto pagas. Menos ganas, menos impuesto pagas. Entonces, lo que se hace es distribuir el sueldo de acuerdo a estos tramos que ustedes pueden visualizar, desde 5 UITs hasta 45 UITs, para que se distribuya y se pague el impuesto correspondiente según el nivel de ingresos. En este caso, si en la renta anual decimos que tenemos hasta 5 UITs, 5 UITs por 4.600, significa que por los primeros 23.000 soles de ingresos netos que tenga el trabajador anual, estarán sujetos a la tasa del 8%. Por lo que toda persona que haya generado ingresos hasta 23.000 netos anuales estará sujeto a una tasa máxima de 1.840 del 8%. Es de mencionar que esto va a variar dependiendo del sueldo proyectado del trabajador. Cuando se tenga el impuesto determinado por cada escala, lo que se hace es dividir ese impuesto entre el número de meses. Por lo general y solamente para efectos didácticos se dividiría entre 12. Significa que ya determiné mi renta bruta anual menos mis 7 UITs, tengo mi renta neta. Con la renta neta, lo que voy a hacer es
calcular el impuesto a la renta que me corresponde de acuerdo a mi nivel de ingresos y de acuerdo a las tasas escalonadas que se presentaron en el cuadro anterior. Y al final voy a obtener un impuesto a la renta anual. Entonces, sobre este impuesto a la renta anual, lo lógico es que se tenga que distribuir entre el número de meses que resta del año. Si estamos hablando que un trabajador empezó en enero de 2022, entonces tendremos que distribuir o dividir entre 12 meses el impuesto a la renta anual, para que mensualmente se indique cuánto es el impuesto que se debe descontar mensualmente. Aquí les agregué de manera complementaria. Dependiendo en este caso del mes que se encuentra el trabajador, corresponderá efectuar las divisiones correspondientes menos las retenciones que se vayan acumulando. Esto lo vamos a ver en un pequeño caso práctico para poder segmentarlo. Y bien, esto sería todo lo que corresponde por parte de la teoría. Y como decían en la iglesia, si terminó la mística, ahora viene la mástica. En la mástica lo que voy a hacer es lo siguiente. Elaboré un pequeño cuadrito donde para efectos de trabajarlo de esta manera, voy a laborar con 6 trabajadores, donde cada uno tiene un cargo específico para esta empresa comercial. Voy a indicar que esta empresa estará sujeta al régimen laboral común, el decreto legislativo 728, es decir, no MIPE. Es decir, que no va a tener los beneficios sociales de una micro o pequeña empresa. Es bajo un cálculo normal. Entonces, con estas incidencias, lo que voy a hacer es reconstruir una planilla para efectos de que ustedes vean los cálculos que se van a efectuar por cada trabajador. En este caso, quiero enfocarme en el primer trabajador, por ser el gerente general, donde percibe un sueldo del cual vamos a efectuar los descuentos, aportes de ley y sobre todo me interesa mostrar lo último que expliqué con respecto a la renta de quinta categoría. Esa disgregación que hemos explicado de cuadro a cuadro, cómo es que se efectúa de manera real ese descuento y cuánto sería en este caso lo que le correspondería retenerle. Es de mencionar que para efectos de esta renta de quinta voy a tener que adelantarme algunos conceptos que vamos a verlo en los beneficios sociales. Sin embargo, es necesario explicarlo para efectos de que lo tengan en cuenta. Así que, estimada, por efectos del día de hoy, lo que quiero es cortar con esta primera parte de la teoría, dar unos minutos a los chicos y a las chicas para comenzar de lleno con el desarrollo de esta planilla. Te doy el pase, estimada. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver, a continuación vamos a dar un pequeño break en el cual vamos a presentarles a ustedes un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer también algunos de los servicios que ofrecemos. Pero, perdón.
Muy bien. Ahora sí, vamos a recordarles nuevamente que en caso tengan algunas preguntas o intervenciones, van a poderlas realizar al terminar la presentación final. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase nuevamente al contador Julio Ángel Villena Guamaní. Por favor, adelante. Ok, de acuerdo, estimada, permíteme un minuto, por favor. Voy a nuevamente a compartir mi pantalla. Bien, ah, parece que todavía. Permítanme una vez más, por favor. Ahora sí. Sí, por favor, me confirman que puedan ver mi pantalla. Hace rato me dio un mensaje de que no se podía. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Por lo general es la carga de trabajar en la noche. Bien, entonces vamos de una vez. Eh, Veamos el tiempo hasta donde nos permite para poder trabajar la totalidad de las planillas. Si no nos permite, no importa, me sirve de base para poder complementarlo en, en la siguiente ponencia. Lo que voy a hacer es hacer este caso. Vamos a trabajar en el escenario de una empresa comercial donde estamos realizando el cálculo de la planilla del periodo abril 2022 bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728, es decir, el régimen laboral común. Para ello voy a trabajar primero con el primer trabajador, en este caso el gerente general. El gerente general ingresó el 1 de marzo del 2020, es decir, ya tiene tiempo en la empresa, percibe un sueldo de 3.500. Las siglas AF son si tiene asignación familiar, asimismo considerar si es que tiene faltas o permisos. El trabajador ha elegido a la Oficina de Normalización Previsional, es decir, por el Sistema Nacional de Pensiones para efectos de su fondo de pensiones, y no consta en este caso con horas extras. Entonces, vamos a efectuar su ingreso a la planilla. Para ello, tenía trabajado de esta manera la planilla inicial. Entonces, vamos a comenzar. Primero, tenemos un código de referencia, que en este caso será el código 1, el DNI del trabajador, en este caso AFP, que no corresponde. Estos datos solamente son para colocar a qué, si es que corresponden no a AFP, y qué tipo de comisión. Aquí se establecería el centro de costos, que eso ya es algo interno. Vamos a ponerle en este caso solamente GER, de gerencia. Apellidos y nombres. Créanme que soy muy malo para los apellidos y nombres hipotéticos, así que solamente lo llamaré trabajador 1. Si es que a ustedes se les ocurre un nombre más creativo, está sujeto a que podemos modificar el nombre de nuestro trabajador bajo sus comentarios. Su situación, bueno, en este caso es activo. El cargo que tiene, gerente general.
Inicio de labores. En este caso voy a tomar los datos del 1 de marzo del 2020. Días laborados, 30. Voy a ocultar de momento lo de abajo para que no te distraigas. Y empezamos con los datos. ¿Cuál es en este caso la remuneración o el jornal básico que percibe el trabajador? En este caso se ha establecido que percibe un sueldo de 3.500. Y en asignación familiar, ahora los datos nos dice que sí. Por lo tanto, percibirá asignación familiar. Pero tomemos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de una planilla de abril 2022 y bajo lo que vimos en la clase anterior, hubo un cambio sobre la remuneración mínima vital vigente que se realiza desde mayo 2022. La remuneración mínima hasta el 30 de abril era de 930 y a partir del 1 de mayo es de 1025. Como estamos realizando todavía la planilla de abril 2022, entonces estamos trabajando sobre esta base de la remuneración mínima vital. ¿Y por qué estoy mencionando esto de la remuneración mínima vital? Si nuestro trabajador gana 3.500 soles, es decir, por encima del mínimo, es porque la ley te dice que un 10% del mínimo vital será considerado el concepto de asignación familiar para aquellas personas o trabajadores dependientes que acrediten tener hijos menores de 18 años o hasta los 24 años, siempre que acrediten estudios superiores. En este caso, 93. Por lo tanto, para efectos de nuestra planilla, colocaremos 93. Es lo que le corresponde al trabajador. Para efectos de este caso, el trabajador no percibe. Estos datos que había colocado son para la AFP. El trabajador no percibe en este caso una AFP. Vimos que él escogió el fondo de pensiones público. Por lo tanto, no llenó nada de AFPs, no tiene adelantos. Aquí puedo utilizar, perdón, aquí puedo hacer lo siguiente. Verán, esta es una planilla donde vamos a considerar en primera instancia todo lo que son los ingresos y aquí todo lo que son los descuentos. En este caso voy a, para efectos de esta planilla, hacer algunas modificaciones. Dado que aquí tengo todo lo que corresponde a AFP, utilizaré algunas casillas en reemplazo para trabajar con la ONP. En este caso, sabemos que la ONP será un descuento que se efectúe sobre su sueldo. El sueldo vigente de esta persona es a razón de 3.593. Por lo tanto, efectuaré dicho descuento. Este dato no corresponde. Y bueno, estoy dejando aquí espacio para los descuentos, tardanzas, inasistencias. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? De manera automática se está calculando lo que es el salud, que corresponde sobre la base de los ingresos afectos por el 9%. Colocaré aquí arriba 9%, y aquí 13%. Permíteme. Se borró la fórmula. Sí, ahora sí. Listo. El primer dato no habría ningún problema. La única característica que vamos a hacer con este trabajador es con respecto a su sueldo. Le corresponderá que yo le retenga quinta categoría. Lo verificaremos de esta manera. En el régimen laboral común, para que una persona esté sujeta a la renta de quinta categoría, tendría que percibir un ingreso mínimo. ¿Y cuál sería ese ingreso mínimo? Mencionamos en la teoría que dependiendo de la cantidad de ingresos que perciba el trabajador, tiene un descuento o un tramo de 7 UITs.
Y sobre ello tenemos una renta neta. Pongámoslo así. Renta bruta anual menos 7 UITs. Tengo mi renta neta anual. Como yo no sé cuáles son los datos de la renta bruta anual o la renta neta anual, pero sí tengo los datos de las 7 UITs, sabiendo que la UIT equivale a 4.600 soles para el año 2022, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 7. ¿Eso qué quiere decir? Que un trabajador que perciba por encima de los 32.200 soles estaría afecto al impuesto a la renta de quinta categoría. Si queremos verlo mensualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tendría que dividir esta remuneración anual entre 12 remuneraciones que percibe el trabajador y adicionalmente 2 gratificaciones que perciben por fiestas patrias y por Navidad. Es decir, tendría que dividirlo entre 14. Se podría en este caso colegir que cualquier trabajador que perciba por encima de los 2.300 soles estará sujeto al impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, vamos a hacer esa determinación. Para ello, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a las reglas que explicamos en la teoría, vamos a considerar la remuneración del trabajador, en este caso es 3.500. Pero también vamos a considerar que percibe una asignación familiar. Entonces, los 3.500 más los 93 vendrían a ser su sueldo constante. Esta remuneración mensual vamos a multiplicarlo por el número de meses del 2022 que incluyen la remuneración de enero. En este caso, vamos a multiplicar 3.593 por 12. Con ello tengo proyectado que durante el año esta persona percibiría este ingreso, 43.116 al año. Y aparte, ¿qué tendríamos que considerar? Tendríamos que considerar que el trabajador percibe habitualmente en el régimen laboral común 2 gratificaciones. Una gratificación que se da en fiestas patrias y otra gratificación que se da en Navidad, que son equivalentes a un sueldo. En este caso sería 3.593, 3.593. Solamente para efectos didácticos al día de hoy, voy a hacer la proyección en base a los datos mostrados, porque cuando toquemos el tema de gratificaciones, van a haber conceptos adicionales que van a hacer que modifique esta determinación de la renta anual. El fin al día de hoy es no colocar una mayor cantidad de datos para evitar confusión. Así que solamente por efectos didácticos estoy colocando los datos que se muestran ahora. Teniendo la remuneración mensual, que la voy a separar, ya tengo la remuneración de todo el año. Tengo la gratificación que se percibiría por fiestas patrias, por Navidad, que equivalen a un sueldo más. Y a ello voy a totalizar. ¿Cuánto sería mi renta bruta anual? Vamos a darle una mejor presentación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos los ingresos. Al sumar todos los ingresos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descontarlo menos 7 unidades impositivas tributarias. ¿Y cuánto equivalen esas 7 unidades impositivas tributarias? Multiplicamos 7 por 4.600. Y cuando hagamos la resta de la renta bruta anual menos las 7 UITs que me permite la ley por deducción,
obtendré la renta neta anual. Y recién con esta renta neta anual, es decir, lo que excedió de las 7 UITs, este concepto se encontrará grabado con las tasas escalonadas del impuesto a la renta. En este caso, voy a traer de la teoría este pequeño cuadro. Perdón. Disculpa un momento. A ver, voy a utilizar esta pequeña herramienta para solamente copiar el dato que necesito. En este caso es las tasas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que he determinado la renta neta anual, ahora tengo que calcular cuánto sería el impuesto a la renta que tendría que tributar. Como es escalonado, entonces, ¿qué significa? Que este ingreso va a pasar por todos estos filtros. Y hasta donde haya alcanzado el tope, solamente pagará por la escala que le corresponda. En este caso son 5 escalas. Para efectos de determinar la primera escala, te dice que todos los ingresos que el trabajador haya generado hasta 5 UITs estarán sujetos al 8%. Entonces calculemos cuánto equivale 5 UITs. En este caso, 5 UITs por el primer tramo equivalen 23.000 soles. Por lo tanto, estará sujeto a la tasa del 8%. En este caso, vemos una particularidad. La renta anual que se obtiene es de 18.102 y el primer tramo te dice todos los ingresos que se obtengan hasta 23.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador no va a exceder, en este caso, los siguientes tramos. Por lo tanto, solo estará sujeto al primer tramo. Y en el primer tramo solamente tributará por los ingresos que percibe. Estos 23.000 son lo máximo que pagaría, lo máximo que está sujeto a la tasa del impuesto a la renta del 8%. Como en este caso está percibiendo 18.102, entonces el impuesto a la renta será sobre 18.102. Porque dijimos que el límite es 23.000. Si es que el trabajador percibiera, me aviento a decir, es que él hubiera percibido 38.102, ¿qué significaría? Que los primeros 23.000 soles estarían afectos al tramo del 8%. Cuando hable del segundo tramo, que es el 14%, estará afecto el excedente. Es decir, este importe menos el excedente. Al final, llego a sumar lo mismo. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que los ingresos que percibe el trabajador de manera neta se van a distribuir en proporción a las UITs establecidas. A mayor ingreso, mayor será la escala a la que estará sujeto. Para efectos de este ejercicio, el trabajador no excede a la segunda escala, por lo tanto, tendrá que tributar solamente por el 8%. ¿Cuánto entonces sería el impuesto a la renta del 8%? Multiplicamos 18.102 por 8. Y 1.448.16 correspondería el impuesto a la renta anual. ¿Cuánto en todo caso sería el impuesto a la renta mensual, que es el que necesitamos para que se descuente en la planilla del trabajador? Haremos una división entre 12. 120,68 sería el descuento de la renta de quinta que tendría que efectuarse al trabajador. Por lo tanto, 120 será el dato que colocaré líneas arriba. En la renta de quinta categoría consideraré que 120 soles es lo que se va a descontar por este descuento
Eso va a afectar, va a totalizar los descuentos que se efectúan al trabajador, que en este caso solo es ONP y quinta categoría, y con ello se va a efectuar una resta de los ingresos menos los descuentos. Y este vendría a ser el neto al trabajador, 3005.23. Y muy aparte, se reconocerán los aportes que asume el trabajador, el empleador en este caso, donde es salud. El tema de seguro de vida ley es un dato, es un cargo que asume el empleador, pero esta contratación ya se hace con una entidad privada para reconocer cuánto sería en este caso eh, la tasa que se pagaría por afiliar a un trabajador, indistintamente cuál haya sido su cargo, para que esté asegurado con vida ley, tomando en cuenta que antes era obligatorio asegurar a un trabajador cuando laborara 4 años consecutivos para un mismo empleador, pero por los incidentes que ocurrieron en el 2020, el seguro de vida ley es obligatorio para cualquier trabajador desde el primer día que ingrese a planilla. Bien, chicos, este sería en este caso el cálculo necesario para poder determinar para este primer trabajador este escenario. Para este trabajador tenemos un caso particular sencillo, dado que está en la ONP, tiene asignación familiar, tiene un sueldo alto, solo la característica de este primer ejercicio es determinar su renta de quinta categoría, el cual, como mostramos, hemos hecho una proyección por todo el año de cuánto sería en este caso lo que percibiría en un año completo, considerando sus 12 remuneraciones, sus 12 sueldos, más 2 gratificaciones que le pertenece por beneficios sociales, y al obtener la totalidad de todos sus ingresos del año, vamos a deducir 7 unidades impositivas tributarias, 7 UITs. Cuando se efectúe esa deducción de esas 7 UITs, obtenemos una renta neta anual. Y esa renta neta anual es la que se distribuirá según el nivel de ingresos hasta en 5 escalas. Y por cada escala se tributará un impuesto a la renta. Cuando se obtenga la totalidad de lo que pagaría por cada tramo, se totaliza y eso vendría a ser el impuesto a la renta anual. Lo que posteriormente sigue es determinar cuánto sería la renta mensual. Para ello hemos hecho un pequeño cálculo de dividirlo entre 12 meses para considerar cuánto sería en este caso el impuesto a la renta que se descontaría por cada mes. Es de mencionar que estamos trabajando bajo el escenario del gerente general con un sueldo relativamente alto, con la intención de poder hacer este pequeño cálculo de la renta de quinta categoría. Quisiera en este caso poder dar un poco más de tiempo para poder desarrollar otros ejercicios. Sin embargo, viendo en este caso también las limitantes de tiempo que tenemos, sería mi compromiso de efectuar el desarrollo total de esta planilla, considerando en este caso ciertas particularidades de cada trabajador, tanto lo que es por su sueldo, si es que perciben carga familiar, han tenido faltas o permisos, así como aportan a un fondo privado de pensiones y algunos han realizado horas extras. Inclusive tenemos un trabajador particular que es vigilante nocturno y percibe una remuneración mínima vital. Entonces, mi intención el día de hoy ha sido mostrar de manera general y por el primer trabajador cómo sería su ingreso a planilla y cuáles serían sus cálculos correspondientes. Lo que quiero hacer en todo caso en la siguiente clase es poder complementar con los demás trabajadores, donde vamos a encontrar ciertos casos particulares.
quiero dejar el lapso que queda de este tiempo para poder, uno, absolver consultas, dos, dar indicaciones sobre las evaluaciones y tres, determinar sobre las clases próximas a desarrollarse, sabiendo que nosotros trabajamos los viernes y los domingos. Ah, ok. Muchas gracias. Me están confirmando que vamos a hacer en todo caso normal. ¿Sí? Entonces, descartado lo último que hemos mencionado, entonces realizamos clases con normalidad el día domingo a las 6 de la noche, donde continuaremos con el desarrollo de esta planilla y abordaremos los casos de la sesión siguiente. Ahí hay algo particular que voy a mencionar después, estimada. Voy a hacer una modificación con respecto a la sesión siguiente. Según la consecución, nos tocaría tocar beneficios sociales en cuanto a la CTS. Sin embargo, para yo tocar la CTS, tendría que previamente haber hablado de gratificación. Por ello es que voy a hacer una pequeña modificación. Yo en la siguiente sesión lo que voy a hacer es desarrollar el beneficio social de gratificaciones y después CTS. ¿Por qué razón? Porque para poder desarrollar CTS se tiene que hablar primero de gratificación. Y es más, tengo que necesariamente hablar de gratificación porque tengo que absolver las posibles dudas de los conceptos que he mencionado el día de hoy por impuesto a la renta de quinta categoría, donde hay más particularidades a reconocer. Quiero en todo caso dejar el lapso que queda para poder absolver consultas. De paso también, antes que también el tiempo nos gane, mencionar lo siguiente. Terminada en este caso esta quinta sesión, estamos tomando nuestra primera evaluación parcial por las 5 sesiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es remitir a MindGroup la evaluación por la quinta sesión, no, perdón, la evaluación acumulada a la quinta sesión, el cual constará de lo siguiente. Serán a razón de 10 preguntas, 2 preguntas de cada sesión para marcar, totalmente sencillo, y para que ustedes puedan resolverlo. Tomando en cuenta que tenemos una sesión inmediata de aquí el domingo que viene, y tomando también en consideración que, bueno, hay festividad por el tercer domingo de junio, entonces vamos a dar un plazo para poder, para que ustedes puedan rendir este examen y sobre ello yo pueda dar una calificación y subir esa nota. Entonces vamos a dar el plazo para que puedan en este caso resolver este examen hasta una fecha. Permíteme establecer en este caso una fecha precisa. Sería en este caso hasta el día sábado 25, una semana aproximadamente, para que ustedes puedan repasar, poder ver en este caso los videos anteriores, poder repasar el material que se les ha dado y al mismo tiempo, con lo que estamos haciendo al día de hoy en la sesión 5, se complemente y puedan con ello tener el tiempo de rendir su examen sin ningún problema. Esas serían en este caso todas las indicaciones por mi parte, más no sé si es que hubiese alguna duda o consulta sobre lo que estamos comentando por parte del examen, así como también si es que hubiese dudas o consultas al día de hoy, la presente sesión. Estimada Paula, te doy el pase, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces agradecemos por esta noche a nuestro ponente, el señor Julio Ángel Villena Guamaní, por la disertación brindada como parte del curso Gestión de Planillas en esta quinta sesión. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los invitamos a que puedan ir escribiendo sus dudas en el chat. Y
vamos a ir compartiendo las que ya se han dado. ¿Ok? Ya tenemos algunas preguntas. Muy bien. La primera pregunta está dada por la señorita Carla Mesías Cabrera. Ella indica, ¿no? Buenas noches. No entendí bien el por qué se descuenta 7 UIT de la renta bruta anual. ¿Por qué ese trabajador paga quinta categoría? ¿Todos pagan quinta categoría o...? Ok, adelante. Gracias, Paula. Bien, estimada Carla, respondiendo a tu pregunta, para efectos del impuesto a la renta de quinta categoría, la ley del impuesto a la renta establece que de los ingresos que perciba un trabajador se permite una deducción de hasta 7 UITs. La razón de por qué hay 7 UITs es porque está establecido por normativa y por ley. Se dice que de todos los ingresos que perciba un trabajador, tendría que pagar o tributar el impuesto por todo, pero la norma permite que vamos a establecer un tramo de 7 UITs para que del 100% que percibes, una parte, 7 UITs, se te va a permitir que deduzcas para que solamente esté afecto al impuesto a la renta la diferencia. Esto se hace como una medida de establecer lo siguiente. Cuando nosotros, si lo queremos ver en un negocio comercial, cuando yo vendo algo, se supone que la SUNAT no me cobra en este caso por mi venta. A mí me cobra mi venta menos mi costo de venta. Si yo compré una calculadora a un monto de 5 y lo vendí a 8, la SUNAT no va a tributar o no voy a tener que tributar un impuesto a la renta sobre la venta de 8, sino sobre la ganancia. 8 menos 5 me da 3. ¿Eso qué significa? Que la SUNAT, en este caso, percibe la base del impuesto sobre los 3, sobre una ganancia. Lo mismo pasa con las rentas de planilla. Las rentas de planilla en sí no tienen una deducción base sobre la cual se va a descontar el total de ingresos que ha percibido una persona. Por lo tanto, por normativa, por ley, indican que del 100% que percibe un trabajador, se va a descontar 7 UITs. Eso está establecido por ley. Ahora, como mencionamos, no todo trabajador va a estar sujeto a la renta de quinta categoría. Cuanto más perciba un trabajador, estará sujeto a dicho impuesto. Para efectos de este ejercicio, establecimos que si es que 7 UITs es lo mínimo que tiene que ganar un trabajador para que recién esté afecto al impuesto, es decir, basta que gane un sol más de las 7 UITs, ese sol ya estaría afecto al impuesto a la renta. Por lo tanto, le correspondería que se le descuente la retención de quinta categoría. Para efectos de este ejercicio, si el trabajador percibe más de 2.300 soles, entonces se le descuenta la quinta categoría. Esto para efectos de esta planilla, es decir, todo trabajador que percibiría más de 2.300 soles estaría sujeto a que se le descuente quinta categoría. Por contraposición, aquel trabajador que gane por menos de 2.300 soles, entonces no estaría afecto a dicho impuesto. Me confirmas en todo caso, Carla, si es que con ello completo tu pregunta, si no, da la posibilidad de una repregunta. Seguimos, mi estimada Paula. Muy bien, Sino que quería saber el por qué se pagaba la quinta categoría, pero bueno, por qué pagaba, pero sí ya le entendí que si sobrepasa sobre el monto del cálculo que usted hizo, entonces sí está exento a pagar la quinta categoría. Pero si es inferior, no pagaría quinta categoría. Claro. Lo importante de todo esto, estimada, es que se tiene que hacer una proyección. Hoy día establecemos cuánto es el sueldo del trabajador y se tiene que hacer una proyección de todo el año de lo que percibiría esta persona. Recién sobre ello se va a obtener cuánto sería la ganancia total del año y recién sobre la ganancia total del año se deducen las 7 UITs para que se determine cuáles serían los tramos correctos para el impuesto a la renta correspondiente. Muy bien, muchas gracias al ponente por haber respondido satisfactoriamente la pregunta. Ahora tenemos a continuación la pregunta de la señorita Neri María Apaza Vargas. Su duda es la siguiente.
Cuando se sube al trabajador al T-registro, al primer día de ingreso o al tercer mes, tengo entendido que el seguro se activa al tercer mes. Al trabajador se da la alta en el T-registro desde el primer momento que ingresa a la empresa, es decir, solo tiene 24 horas el empleador para dar la alta correspondiente. Y si es que recién está trabajando por primera vez o en este caso se está reincorporando a su trabajo donde nuevamente va a empezar a laborar y donde se va a aportar el e-salud reconoce en este caso después de 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aporte a salud, recién desde el tercer mes, como tú indicas, se da la atención en salud. Solamente en los casos de emergencia, donde el trabajador no ha podido completar en este caso los 3 meses de aporte, solamente por emergencia se le podría atender. Pero esa sería en este caso la particularidad. En este caso, el salud solamente atendería cuando el trabajador ya haya aportado 3 meses. Pero la obligación de dar la alta al trabajador se da desde el primer momento. Desde el primer día se tiene que dar por ley. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Ahora también tenemos la siguiente duda del señor José Manuel Calderón Retamoso. Su duda es la siguiente. Respecto al periodo de latencia, ¿se debe hacer trámite para acceder a ello o es automático? No, en este caso es automático. El salud reconoce en el sistema que si el trabajador ha dejado de laborar en una empresa, entonces se verá que no ha estado aportando. Bajo sistema, de manera automática, determinará en este caso el tiempo de latencia. De manera consecutiva, haya aportado hasta un máximo de los 3 últimos años, se determinará cuál en este caso sería el periodo de latencia correspondiente. En este caso es de manera automática, no habría que hacer trámite alguno. Solo sería el trámite en caso que, sabiendo que te corresponde por el cuadro presente, solicitar o indicar cuáles fueron las causales para que el e-salud no te reconociera la latencia. Puede ser en este caso por un error de sistema o haya habido alguna otra causal, pero por regla general sería de manera automática. Muy bien, gracias por haber respondido satisfactoriamente la duda. Ahora tenemos la siguiente pregunta de la señorita Carla Mesías Cabrera nuevamente. Ella indica, profesor, con el cuadro de planillas de los trabajadores, ¿se puede aplicar tablas dinámicas o no es común hacer eso? Se puede hacer, estimada, cualquiera sea la forma de que pueda estandarizar, sintetizar tu trabajo, no hay ningún problema. Para efectos de este ejercicio, lo que he hecho es, de manera simple, armarlo desde el principio. Cuando se arma, en este caso, de manera automática, yo utilizo más fórmulas. Si utilizo fórmulas, entonces podría, en este caso, prestarse a la confusión de dónde sale una cosa, de dónde sale la otra. Por eso, desde el principio ya lo estaba armando con ustedes. Pero se puede hacer de cualquier manera. No hay ninguna, en este caso, ninguna restricción de cómo quieras, en este caso, realizar tu trabajo, siempre que te ayude a simplificar y te permita verificar. El Excel o cualquier sistema nos puede dar los datos que nosotros ingresemos, pero está en nuestra razón y la razón de por qué estamos en un curso de gestión de planillas y la razón de por qué estamos buscando la especificación de datos es que nos corresponde a nosotros verificar, porque la automatización nos la pueden dar, pero tenemos que dar las órdenes de dicha automatización, sea por un Excel o sea por un sistema privado, que nos den los datos correctos, siempre sujetos a una verificación. Muy bien. Ahora tenemos una duda más de la señorita Carla Mesías. Ella indica, si por decir, solo laboré 6 meses en la empresa, ¿cuánto tiempo tendría para la latencia y hacerme ver en el seguro? De acuerdo al cuadro mostrado y el que estoy compartiendo, en este caso la latencia se permite hasta un máximo de 12 meses. En este caso, estamos considerando que si la persona está entre 5 a 9 meses, entonces le correspondería un periodo de latencia de 2 meses. Significa que después de haber cesado
de la empresa, y eso se puede saber por el registro, te correspondería 2 meses adicionales para que puedas atenderte en e-salud. Significaría que a partir del tercer mes ya el e-salud ya te desactiva de la latencia y ya no tendrías en este caso atención e-salud, salvo que te reincorpores nuevamente a otro centro de trabajo que aporte e-salud. Muy bien, gracias también por la respuesta. Ahora, muy bien, ya se culminaron entonces las dudas. Pasamos a la siguiente parte, ¿ok? Nuevamente agradecer al especialista Julio Ángel Villena Guamaní por absorber las dudas de la audiencia. Ahora también agradecerle por su excelente ponencia en esta quinta sesión del curso Gestión de Planillas. Agradecer igual a todos los asistentes por su participación y recordarles que el material y todas las grabaciones de la sesión estarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom para que puedan ustedes consultarla en el momento que prefieran. Ok, continuaremos con la siguiente sesión entonces el día domingo a las 18 horas, en la cual trataremos y desarrollaremos el tema del beneficio social de gratificación. Muy bien, entonces recordarles nuevamente, como se anunció el día viernes. Disculpe, señorita. Disculpa, antes que se me pase porque mi internet está un poquito fallando. Hoy día sí suben el material, ¿cierto? Porque justo estaba revisando el Classroom, pero no había hasta hace un par de minutos antes de la clase que recién se subió uno de los materiales, pero faltaban de la siguiente semana. Sí, están cargando, señorita. Vamos a apresurarlo un poco, pero sí le confirmo que van a estar. Ok, gracias entonces por la duda también. Ahora, como les recordaba, para este viernes se había anunciado una evaluación, la cual se podrá visualizar también en el aula virtual desde el día lunes y tendrán el lapso que ya se indicó por el ponente hasta el día sábado, ¿ok? Con motivos festivos también. Entonces van a tener ustedes ese plazo para poderlo culminar. Nuevamente recordarles que pueden invitarlos, ¿no? También a que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, como Mind Group Capacitaciones. ¿Ok? Que tengan muy buenas noches entonces todos los asistentes. Vamos culminando con esta sesión y nos vamos viendo el día domingo. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.